Ustedes que vinieron acá a la parroquia La Ascensión del Señor en este Domingo de Ramos, hemos escuchado 3 lecturas, una del libro de Isaías, otra de San Pablo a los Filipenses y la pasión de nuestro Señor Jesucristo de Marcos 14, versículo 1 al capítulo 15, versículo 47. Pero de esas 3 lecturas solo quisiera quedarme con el profeta Isaías, un texto escrito en el Antiguo Testamento, tomado del capítulo 50, versículo del 4 al 7, en donde un judío empieza a reflexionar sobre lo que para nosotros hoy es un cumplimiento y que de pronto la mayoría de nosotros no somos conscientes de estas maravillas que Dios ha hecho en nosotros, en donde ya se prefiguraba desde el Antiguo Testamento. Mire lo que dice esta lectura del libro de Isaías 54:7. El Señor me ha dado labios persuasivos para saber decir una palabra de aliento a los cansados. Eso es muy importante que hoy lo tengamos en cuenta. La predicación. Todos nosotros tenemos que tener la obligación moral, la convicción religiosa de anunciar el Evangelio, de anunciar estos mensajes maravillosos a las otras personas. Todavía no he dicho qué es lo que hay que anunciar, pero nosotros tenemos que saber que Dios nos ha dado labios persuasivos, nos ha dado la capacidad a través de nuestra palabra predicar estas verdades que Dios ha hecho en nuestro espacio y nuestro tiempo, más nosotros que pertenecemos a una institución tan garante como es la Iglesia Católica. Entonces el primer elemento que yo quiero que tomemos del libro de Isaías 54:7 es esa necesidad de transmitirles a otros lo que este texto de Isaías habla prefiguradamente que nosotros tenemos en plenitud. Sigue el Evangelio diciendo, el profeta Isaías diciendo: cada mañana pone alerta mi oído para que escuche dócilmente. El Señor me abre el oído y yo no he opuesto resistencia ni me he vuelto atrás. Un elemento que nosotros tenemos que tener muy claro, como menciona este texto del profeta Isaías, es que nosotros tenemos que aprender a leer la situación, nosotros tenemos que aprender a leer las realidades del entorno para ir descubriendo el plan de Dios. El plan de Dios no está yuxtapuesto a nuestra vida. El plan de Dios se entreteje a través de los acontecimientos. Escúcheme, por favor. Dios no yuxtapone su voluntad a la nuestra. Dios no pone junto a las decisiones nuestras su propia decisión, sino que a través de nuestra vida, a través de nuestros acontecimientos, a través de lo que vivimos, Dios va entretejiendo, Dios va uniendo su proyecto al nuestro. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra vida. ¿Quiénes somos? Si somos hombre o mujer, si somos personas que nacimos primero en la casa o en el medio o somos los niños, si nacimos en una familia rica o no, si hemos podido estudiar o no hemos podido estudiar, si pudimos nacer al lado nuestro con papá o no. Es decir, toda una realidades circunstanciales que nosotros tenemos que ser conscientes de eso, porque Dios entreteje su realidad, su plan con la nuestra. Y por eso dice este profeta Isaías, me da un oído atento para escucharle, me abre el oído para entender su voluntad. Todos estos elementos Jesús nos lo enseñó y nosotros tenemos que ser conscientes de la riqueza que tenemos para poderla predicar y la conciencia que necesitamos en nuestra vida para poder interpretar y descubrir el valor de la voluntad de Dios que ha hecho en nosotros. Y mire lo que sigue el profeta. Esta parte ya es donde nosotros tenemos el clímax de nuestra fe. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. Oigan esto, el Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos, por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará.
nada. Eso está escribiendo un judío que no tenía la presencia de Jesús. Eso está escribiendo un judío que le enseñan que su Dios es abstracto, que su Dios es lejano. Y ahí es donde nosotros tenemos que valorar la fe que poseemos. Nosotros sufrimos. Mire, este profeta es una persona que anda según la voluntad de Dios. Es una persona que confía en la voluntad de Dios, pero tiene dificultades, tiene problemas. Y él dice, ante esos problemas no me desesperaré, porque Dios me ayudará. Y ahí está la esencialidad del cristianismo. Mire usted, cuando nosotros tomamos estas imágenes de Jesús, quien asume su propia realidad yendo a Jerusalén, como lo leímos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, 1, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 47, cómo Jesús asume una realidad, y esa realidad fue problemática para él. Y luego miramos cómo termina en una cruz, como nos lo relata el Evangelio de Marcos hoy leído, y confiando en su Padre. Por eso es el salmo que empieza a recitar en la cruz, Elohim, Elohim lema sabachthani. Es todo un salmo en donde una persona pobre, sin ninguna otra posibilidad, se encomienda a Dios para que el Señor lo ayude, y cuando Él muere en la cruz, resucita. Y eso para nosotros es muy significativo, porque la confianza que nosotros ponemos en Dios, como está haciendo este profeta Isaías 54:7, esa confianza donde Él se mantiene como una roca, porque está seguro que el Señor Dios hará algo por nosotros. ¿Cuánta más seguridad tendremos nosotros cuando nuestro Dios sabe lo que significa sufrir? El que escribió el libro de Isaías no conoció a un Dios sufriente, mientras que nosotros sí tenemos un Dios sufriente. Y el sufrimiento en el mundo se da por el pecado. ¿Y qué es el pecado? La sinrazón. ¿Qué es el pecado? El no sentido existencial. Luego, si el sufrimiento es hijo del pecado, ¿qué es el sufrimiento? Un sinsentido existencial. Por eso aquí hay una cosa muy interesante que nosotros tenemos que tener claro como cristianos. Dios nunca nos dijo por qué teníamos que sufrir, nunca. Nunca nos quitó el sufrimiento. Mírelo, ahí está. Y lo acabamos de leer en el Evangelio de Marcos. No nos quita el sufrimiento porque es inherente a la existencia después del pecado. Tampoco nos dice por qué sufrimos. Tampoco nos dice por qué sufrimos. Porque el sufrimiento es ilógico. El sufrimiento es irracional. Pero hizo una cosa extraordinaria, que eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Es que con el sufrimiento nos acompaña. Cuando nosotros sufrimos, Dios se hizo nuestro acompañante. A ver, miremos esto. Cuando usted está sufriendo, cuando usted está en las malas, cuando las cosas no le están saliendo como quiere, descubra que mucha gente no nos vuelve a hablar. Mire que cuando nosotros pasamos por las malas, la gente se separa de nosotros. Cuando usted no tiene un trabajo y no puede pagar sus servicios, no puede mercar, y va usted y le dice a alguien, por favor préstame dinero, pues de pronto te la presta ahí, pero después no le vuelve a hablar. ¿Cuántas veces su esposa, su esposo empiezan esas crisis matrimoniales cuando se andan en esas dificultades? ¿Cuántas veces cuando usted está en problemas, ahí ya no tiene hermanos, ahí ya no tiene amigos, ahí ya no tiene nada? El sufrimiento es soledad. El sufrimiento genera soledad. Cuando nosotros sufrimos es cuando nos sentimos más solos, y es muchas veces cuando empezamos a tomar conciencia de nuestra vida, porque ya no tenemos esos espejos que otros nos ponen cuando tenemos plata en el bolsillo o cuando las cosas van funcionando bien. El sufrimiento genera soledad. Y por eso cuando este Evangelio de Marcos y cuando todos los textos nos señalan cómo Dios sufre, está haciendo una cosa extraordinaria. En vez de alejarse Dios, se acerca el sufrimiento. Y yo le invitaría a que usted haga su investigacióncita. Si usted se va para donde el judío y usted le dice al judío, judío, ¿yo por qué estoy sufriendo? Si yo soy una persona bien, si yo estoy cumpliendo con los preceptos de Dios, ¿yo por qué sufro? Oiga lo
lo que le va a decir el judío. El judío le dice, porque Dios te está probando, porque tú de pronto le has faltado algo a Dios, porque te ha faltado más convicciones religiosas. Es decir, que ante el sufrimiento el mismo Dios se aleja. Tú estás sufriendo es porque Dios te abandona, tú estás sufriendo es porque Dios te ha dejado solo. Eso te diría un judío. Si tú vas a donde un musulmán y le dices, pero yo ¿por qué sufro si yo soy una persona de bien? Como ha señalado este texto de Isaías 50:4-7. ¿Pero por qué sufro? Porque de pronto no has sometido tu voluntad adecuadamente a Alá, te ha faltado un mayor sometimiento a Alá, y entonces vuelve a quedar solo en el sufrimiento. Y cuando te acercas al cristianismo, y el cristianismo tú le preguntas, pero ¿yo por qué sufro? Y el cristiano te dirá, no sé, pero lo único que yo sé es que Dios está sufriendo contigo. Extraordinario. ¿Por qué sufro? No sé, porque Él no nos dijo por qué. Pero lo que sí hizo fue acompañar mi sufrimiento, no dejarme solo. Eso es muy importante, y por eso lo que yo les decía ahorita cuando comencé esta reflexión, eso lo tenemos que predicar, eso lo tenemos que enseñar, eso se lo tenemos que decir a la gente hoy que andan como ahí sin Dios y sin ley. No estamos solos enfrentándonos a un problema, no estamos solos enfrentándonos a la vida. Existe este maravilloso Dios que asumió nuestra realidad humana, sufrió. Es que es increíble uno entender el sufrimiento que tuvo Jesús, Dios hecho hombre. Sufrió como nosotros sufrimos y nos dijo, pongan toda su confianza en mí, que yo haré algo por ustedes, porque yo sé lo que significa sufrir. Por eso hay que decírselo a los otros, por eso hay que enseñárselo. Yo les dije a ustedes, Dios ha dado nos ha dado labios persuasivos, nos ha dado palabra para transmitírsela a otros, Isaías 54. Por eso usted no se puede quedar callado, usted no puede esperar que su hermano, su hermana, su papá, su mamá, su esposa, su esposo empiecen a sufrir y usted simplemente se queda callado como cristiano. Enséñele, muéstrele esto, muéstrele esa maravillosa imagen de Jesucristo crucificado y dígale, tranquilo, no se desespere, no se angustie, no pierda el control, no pierda el dominio de su vida, porque no está solo, Dios te va a ayudar. Eso lo dice Marcos capítulo 14 y capítulo 15. Dios mantuvo el control de su existencia en medio de la dificultad porque puso su confianza en Dios. Asimismo, lo que ese profeta Isaías añoraba y veía y prefiguraba, nosotros lo tenemos en una convicción profunda, porque si alguien va a estar seguro de que Dios nos escucha, somos nosotros los cristianos. Y el cristianismo dice una cosa maravillosa: entre más suframos, más cerca Dios está. Entre más suframos, más cerca Dios está para ayudarnos. No nos castiga, no nos tienta, no se jacta en el dolor humano, sino que Él acompaña el sufrimiento, porque no nos lo puede quitar, porque es una realidad inherente en la existencia humana por culpa del pecado, y tampoco nos lo puede explicar porque el sufrimiento es un elemento irracional por culpa del pecado que hemos cometido. Pero Él no se quedó quieto, dijo, no les puedo quitar el sufrimiento, ni tampoco les puedo decir por qué es el sufrimiento, pero sí los puedo acompañar en sus momentos de dolor. El Señor esté con vosotros.